En el Evangelio de Tomás hay dos claves muy importantes. Este fue escrito alrededor de 300 años después del tiempo de Jesús. Hemos estado en los monasterios budistas del Tíbet y nos dicen que el sentir es la oración, que debemos hacer como si nuestras oraciones ya hubieran sido respondidas. Si tienes una copia del Evangelio de Tomás, este es el versículo 106, que dice: cuando tú realizas las dos, pensamiento y emoción en una. Así que el Evangelio de Tomás habla de la emoción y del pensamiento. Dice que cuando haces que tu pensamiento y emoción se vean como uno, verás lo que pasará. Le dirás a la montaña: montaña, aléjate, y la montaña se alejará. Ahora este es el versículo 8. Si los dos hacen las paces entre ustedes en esta casa, de lo que habla es que tú eres la casa, tú eres el templo. Si el pensamiento y la emoción se vuelven uno, si hacen las paces entre ellos en esta casa, mira lo que pasa. Le dirás a la montaña: aléjate, y se alejará. Nos está diciendo de nuevo, en un verso completamente diferente, lo poderoso que es unir el pensamiento y la emoción. Pero todavía no nos han dicho cómo lo logras. Esa es la siguiente pieza. En la Biblia cristiana primitiva, hay un pasaje que dice: pide y recibirás. Pide y recibirás, y tu felicidad será completa. De acuerdo, esta es la edición editada, y es tan sorprendente para mí, porque quitaron las dos oraciones que nos dicen cómo preguntar. En el siglo IV, cuando ocurrieron las ediciones, quitaron esas dos oraciones. ¿Les gustaría? Este es el original en arameo. Al principio parece similar. Así que esta es la versión traducida con las partes faltantes. Todo lo que pidas directamente, desde mi nombre, se te dará. Y hasta ahora, pregunte sin motivo oculto y esté rodeado de su respuesta. Envuélvase por lo que desea, hasta que su alegría sea completa. Estás envuelto. Si quieres una relación perfecta en tu vida, si quieres la curación en el cuerpo de tus seres queridos, siente como si eso ya hubiera sucedido, porque es entonces cuando tu pensamiento y tu emoción se vuelven uno. Crees en el pensamiento de la curación de tus seres queridos y sientes el amor de ese pensamiento, cómo se convierten en uno. Y preguntar sin motivo oculto. ¿Qué significa eso? Pregunta sin juicio. Esto es precisamente lo que los budistas nos dicen. Preguntar sin juicio. De lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo, sin el ego. Pregunta desde el corazón. ¿Es esto significativo para ti? ¿Es esto útil? Bienvenidos compañeros a este tema de Antecámara 29, teoría y práctica sobre la oración. Un tema sumamente importante porque es el elemento de la oración en el desarrollo de cualquier aspirante gnóstico, una clave fundamental que muchos han desvirtuado o han dado a menos. Sin embargo, sin la oración no podríamos canalizar esas energías superiores que nos ayudan en nuestro trabajo interior en cada una de las prácticas. Es ese elemento de la oración, elemento religioso, que necesitamos aprender a practicar de una manera científica. Y es justamente por eso que acabamos de ver un video relacionando dos aspectos que la mayoría no tiene en cuenta al orar, que es tener en equilibrio nuestro centro pensante y emocional, así como también el físico, para entrar en un estado ideal de oración. Pero lo vamos a desarrollar con mayor amplitud
en este tema. ¿Qué es orar? Orar es conversar con Dios. Es necesario aprender a orar científicamente. Quien aprenda a combinar inteligentemente la oración con la meditación obtendrá resultados objetivos maravillosos. Quien bien ora, bien trabaja. Así es, necesitamos ir desarrollando esa capacidad de meditación. Y sabemos que antes de llegar a ese estado necesitamos concentrarnos. Y para concentrarnos necesitamos atención. Así que todo este proceso para orar científicamente parte de la capacidad de recuperar nuestra atención, ese 3% de conciencia que nosotros tenemos adormecidos en los hábitos. Así que orar significa trabajar, y aquí lo relacionamos directamente con la ley, el que da, recibe, porque es justamente de esa manera en que uno debería orar, con hechos. Es decir, no con la parte intelectual o los pensamientos o los deseos que pueda generar el ego en nosotros, sino más bien con los actos de sacrificio de esos hábitos que el ego quiere mantener en nosotros. Así, sacrificando nuestros hábitos, estamos trabajando y a la vez estamos orando para que esos defectos comiencen a debilitarse y nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Es decir, oraciones para que el alma se libere. Y esta capacidad de orar o de pedir, de ser escuchados y de recibir la ayuda de esas oraciones, también está ligada al hecho de respetar la energía creadora. Y por eso veíamos en la clase anterior sobre la importancia de la energía sexual, que es fundamental para que nosotros tengamos algún mérito y podamos ser escuchados por la misericordia, de cuidar ese capital de energías, sobre todo en lo que se refiere a la fornicación, es decir, cambiar ese hábito de la fornicación por la castidad. Es lo imprescindible para poder apelar a las fuerzas del Espíritu Santo, que son las que nos podrían oír en la medida de nuestros esfuerzos. ¿Cómo se debe orar? Cuando hago la oración, lo hago en forma muy honda, meditando profundamente cada palabra, cada frase, adormeciéndome, terriblemente concentrado. El resultado siempre es la iluminación interna. Esa es la recomendación que nos hace el maestro Samael cuando oremos. Incluso nos explica que la oración, por ejemplo, del Padre Nuestro, debería ser orada durante 1 hora en un estado de meditación profunda. Imagínense el poder de esta oración maravillosa del Padre Nuestro, que hemos tomado a la ligera. Incluso en las religiones se nos enseña a rezar de manera repetida muchas veces, por ejemplo, el rosario. Estas oraciones mecánicas en las que no se involucra el pensar y el sentir en unión o concentración para lograr restablecer el equilibrio en nosotros. Así que para orar necesitamos un estado de relajación profunda, apelar al corazón para que esa oración, al fluir de nuestro sentimiento de remordimiento, pueda llegar hasta las esferas superiores en las que ninguna oración queda sin ser atendida. Esto es importante de recordar. Ninguna oración que sea sincera, que nazca de un corazón con remordimiento o arrepentimiento, deja de ser escuchada por los seres superiores. Sin embargo, las oraciones mecánicas que realice el ego bajo algún interés, esas no llegan a esas esferas superiores. Esas más bien se dirigen hacia los mundos infiernos, donde también serán escuchadas.
Así que por ley de afinidades podríamos decir que todas las oraciones llegan a ser escuchadas. Todo depende de quién formula esa oración. ¿Qué valor puede tener la oración de un dormido? Para que la oración tenga un valor efectivo en el trabajo sobre uno mismo, pues tiene uno que colocarse en el tercer estado de conciencia, que es la íntima recordación de sí mismo, es decir, de su propio ser. Como ya veníamos mencionando, todo depende de dónde parte la oración. Si la oración parte de un deseo o de una frustración que pertenecen al ego, pues será escuchada por el padre del ego, que vendría a ser Satán, y que radica en los mundos infiernos. Y de esta manera se cumple ese tipo de oraciones. Muchas veces esas oraciones son el inicio de esos pactos que realiza el ego para poder desarrollar algo que anhela, por ejemplo, el dinero, la fama o incluso facultades. Así que sin querer, cada vez que oramos en forma mezquina, guiándonos por ese deseo material o de fama, pues estamos encaminándonos a pactos que realmente no conocemos y que explican muchas veces el por qué fracasa una familia entera debido a que pues han empeñado su alma, han empeñado los valores internos por algún deseo egoico. Y es muy importante reflexionar sobre qué parte de nosotros es quien ora y qué es lo que busca esa oración. Como vemos en este gráfico, apreciamos la oración de una persona común que no tiene el conocimiento gnóstico o esotérico, en la que se pide directamente hacia lo material, hacia la salud del cuerpo físico, hacia el dinero, el trabajo, el bienestar de la familia en general. Y esto justamente se refiere a que ignoramos que toda la humanidad es parte del absoluto y que nosotros somos una parte de él. Y por eso nuestras oraciones no debieran ser egoístas pensando solo en nuestra satisfacción personal, sino que nuestras oraciones debieran ser para beneficiar a toda la humanidad, al planeta en sí. Y partiendo de este punto de vista del egoísmo al orar, podemos notar que se manifiesta nuestra personalidad con su centro de gravedad particular, que podría ser, por ejemplo, la codicia o de repente la envidia. También tenemos que interviene en las oraciones mecánicas los tres traidores, viendo siempre injusticias a su alrededor y pidiendo soluciones sin dar nada a cambio, sin ningún trabajo. Por otro lado, también está el fariseo que aparenta virtudes y por supuesto también todos los yoes que están detrás. Así que en una oración simple podemos notar nuestro nivel de egoísmo, nuestros defectos psicológicos. Deberíamos analizar nuestras oraciones. Y de esta manera podríamos encontrar que hay un yo predominante que nos hace orar en base a intereses y que nos aleja también de la oración. Y este yo pertenece a todos los derivados del orgullo. Hay orgullo en el fariseo y también hay orgullo en el saduceo. El fariseo que aparenta virtudes, pues tiene un orgullo muy grande por creerse dentro de una religión y en buen camino. Y el saduceo materialista no ora por orgullo porque no necesita a Dios para obtener los bienes materiales que cree que son las necesidades principales. Así que los fariseos oran en forma mecánica, con mucho orgullo, y los saduceos no oran. Pero lo que tienen en común estas dos posiciones es que en ambos no hay trabajo sobre sí mismo y por lo tanto están dentro de la ley. El que da recibe y cuanto más da más recibe, pero aquel
que nada da, hasta lo que tiene le será quitado. Así que ellos se ajustan al segundo aspecto de esta ley, que es negativo, cuando somos egoístas y no damos para el alma. No perdamos de vista, esto es muy importante, porque la gran mayoría de personas que tienen una religión pues caen en el fariseísmo de aparentar una virtud, porque se convencen a sí mismos de que la tienen, pero en hechos no ha habido muerte del yo. Y si no hay muerte del ego, pues no hay virtudes. Y en el caso de los saduceos, que reniegan de la religión y del alma, pues simplemente no se ocupan para nada de investigarse a sí mismos. Así que este gran dilema en el que vive la gran mayoría de nuestra sociedad, e incluso nosotros mismos, se debe a la ignorancia. Y no sabemos orar justamente porque hay ignorancia. El estado de oración que requerimos es el de recuerdo de sí, un estado de meditación profunda, de concentración plena. Por otro lado, tenemos el ejemplo del Maestro Jesús, cuando nos enseña el Padre Nuestro, y esta oración, la más poderosa del gnosticismo, se refiere a lograr la perfección del alma. Y es mediante esas 7 peticiones que contiene el Padre Nuestro que se encamina el iniciado en esa labor. Por ello, les recomendamos que analicen esta oración del Padre Nuestro e identifiquen esas 7 peticiones y el trabajo que conlleva, que por cierto, estamos aprendiendo durante este curso y los cursos posteriores que llevaremos. No olvidemos que el hombre sin Dios no es nada, que todas las facultades superiores pertenecen a nuestro ser y que nosotros somos vehículos de manifestación de esa divinidad, siempre y cuando pues logremos liberar nuestra esencia y rescatar el alma. El remordimiento es esa puerta que tenemos al alcance nuestro en la medida en que vamos sacrificando nuestros hábitos inferiores y que por ley de misericordia se da siempre, aunque estemos en nuestra última existencia, dentro de ese ciclo de 108 existencias, se nos puede otorgar, gracias a la misericordia y al principio inteligente del remordimiento, una oportunidad para continuar el trabajo. Recordemos que todos nuestros actos tienen un triple alcance, y así una persona que se encuentra en oración, con un corazón sincero y una mente pasiva, puede ser escuchado desde este plano físico al plano anímico y al plano espiritual. Y puede repercutir esa oración, que no es egoísta, en el beneficio de la humanidad. Y esto ocurre sobre todo en las cadenas gnósticas. Incluso en el próximo tema que vamos a ver, que es el de astrología, pues veremos esa relación que existe entre determinada práctica zodiacal con esa constelación. Y mediante la oración, una oración interna que nace de esa ansia de cambio, pues podemos recibir esas influencias y se puede materializar esa fuerza que se necesita para el cambio. En el curso zodiacal veremos que cada parte de nuestro cuerpo está relacionado a determinada constelación y tiene su influencia. Y así, por ejemplo, para lograr el orden de la mente y la expresión de esas facultades como el recuerdo de sí y la autoobservación, pues estamos relacionándonos con Aries. Y en el mes de Aries hay determinadas prácticas que incluyen la oración y que deberíamos realizar para ayudarnos, mediante esas fuerzas de la constelación de Aries, a limpiar nuestra mente y poder entrar en esos caminos de la atención y la concentración. Pero todo eso lo iremos viendo poco a poco conforme llevemos las clases. Vamos a realizar nuestra práctica con la oración del Padre Nuestro,
pero como bien nos recomienda el maestro Samael, no podemos ocuparnos de toda la oración en una práctica. Solo podremos tomar las dos primeras frases para concentrarnos plenamente y lograr ir captando ese hondo significado de estas frases de la oración del Padre Nuestro. Y les recomendamos que durante la semana o durante el tiempo que tengan ustedes disponible, dediquen una práctica de meditación a cada petición que contiene el Padre Nuestro. En la práctica veremos el mantra I, A, O. Estas tres vocales nos conectan con nuestro Padre que está en los cielos. La vocal I se refiere al fuego, ignis. La vocal A se refiere al agua, que en nuestro caso se refiere al semen, al estado de nuestro semen. Y la O al origen, que viene a ser el absoluto que nos da origen o de quien tenemos la semilla de vida. Así que este mantra nos relaciona directamente con la energía creadora y con nuestro Padre. Por ello, este mantra es poderoso y puede hacer que desarrollemos las facultades que necesitamos para iniciar nuestro trabajo interior. Por supuesto, nos ayudaría a desarrollar la imaginación, a trabajar en la retrospección y a desarrollar el remordimiento. Y en estados superiores del ser, nos haría entrar en contacto directo con nuestro Padre en los mundos superiores. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestros compañeros. Vamos a compartir el día de hoy pues la clase sobre la oración, cómo podríamos practicar esta armonización de los tres cerebros para lograr ese estado de meditación, de oración, que es tan importante para nosotros como aspirantes a esta gnosis, a esta sabiduría interna, ¿no? A conocernos a sí mismos para mediante esta oración recibir la ayuda de esas diferentes partes de nuestro ser. Y vemos acá con especial énfasis cómo el maestro nos invita a pedirle ayuda a nuestra madre interna. Un mensaje de Elin dice, dependiendo de la forma en cómo oremos, nos comunicaremos con Dios o con el otro lado, ¿no? Si queremos comunicarnos con Dios, es necesario hacerlo de forma consciente, pidiendo por la humanidad en lo espiritual. Porque si lo hacemos solicitando lo material, estaremos pidiéndole al diablo. Cuando nos referimos a la parte material, nos referimos básicamente a intereses egoicos. Por ejemplo, a veces nosotros oramos por un familiar que tiene una enfermedad, quisiéramos que se recupere, pero oramos solo por él. O sea, ahí hay un interés que es egoico, que es para mi familiar. ¿Y por qué no practicamos la oración para todas las personas que están enfermas? No solamente para mi familiar que está enfermo. A eso nos referimos. Cuando ya es egoica, ya de hecho nos estamos comunicando con la parte contraria a nuestro ser. Y efectivamente, ¿no? Lo material se expresa en ese sentido. Y Lady nos dice, buenas noches con todos. ¿Qué significa que el Cristo vendrá como un ladrón en la noche? Cuando nosotros menos lo pensamos, es cuando llega el momento de dar cuentas por nuestros actos. Y el maestro hace una referencia al fin de los tiempos. Y nadie sabe cuándo va a ser específicamente, pero de que se va a dar, se dará. Y en ese momento, nadie va a estar esperando que sea el fin. Entonces, nuestras obras van a hablar por nosotros, ¿no? A eso se refiere Lady, a que siempre debemos estar nosotros preparados para rendir cuentas ante la ley, ante el Cristo, porque nosotros estamos siempre en este plano recordando de que tenemos deudas que saldar,
que tenemos mucho que comprender, que tenemos muchas cosas que descubrir dentro de nosotros y transformar. Si nuestra visión de vida está dirigida a no perder el trabajo esotérico, a no perder ese conocimiento de sí mismo, muy a la par de otras actividades que podamos realizar en este plano, si no perdemos ese objetivo, vamos a poder dar cuentas en cualquier momento ante la ley, ya sea que nosotros desencarnemos en forma personal o ya sea que vengan esos tiempos en los que van a haber pues esas bombas, van a haber las guerras, van a haber lo que se ha dicho como predicciones, ¿no?, del fin de los tiempos. Hay que estar siempre preparados y recordando nuestra misión en esta vida. Y hemos encontrado un texto referido a una conferencia que dio el maestro sobre lo que era la caridad consciente. Quisiéramos dar lectura para ampliar un poquito el sentido de la oración. Y dice, el binomio espíritu-materia no es sino la manifestación de una misma cosa. Esta es la energía. Las religiones tienen una base científica. Los templos son verdaderas plantas de energía atómica. Las oraciones son fórmulas mentales que nos permiten generar energía que pasa de un cerebro a otro. Así se realizan los llamados milagros. Quien ahora se ríe de la religión resulta un enemigo de la energía atómica, y solo los ignorantes pueden reírse de tamaña verdad. Las fuerzas generadas por un ritual pueden ser utilizadas en la agricultura o para sanar enfermos a distancia. No está lejano el día en que estas fuerzas puedan ser fotografiadas y medidas con aparatos de precisión. Los sacerdotes de todas las religiones resultan ahora verdaderos magos de la energía nuclear. Eso lo dice el maestro en una conferencia sobre la caridad universal. Fíjense ustedes aquí qué interesante cuando podemos nosotros entender que esas palabras, ese verbo creador, se manifiesta como una energía atómica. O sea, esa vibración tan alta que genera una persona que está de acuerdo a ley y que está orando o que está haciendo un ritual de tipo religioso, esa persona que está en castidad, esa persona que ha aprendido a respetar lo sagrado y que ejerce su verbo, pues está emitiendo esa energía, esa grandiosa energía que compone las moléculas de cada una de las células de nuestro cuerpo. Hemos escuchado en la conferencia del maestro Samael cómo hace referencia a la calidad de las palabras que nosotros emitimos. Y hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Porque ya hemos visto en temas anteriores todos los experimentos que se han hecho a través del verbo en el agua, cómo las moléculas del agua cambian. Pero ahora ya vamos entendiendo este fenómeno atómico. Es un fenómeno a ese nivel. Ya tenemos otra capacidad de valorar el verbo, de valorar la oración, que puede ser interna, puede ser verbalizada en forma externa, que puede ser de varios tipos, como quizás ya hemos nosotros podido escuchar en un ritual, en una misa, o como hemos podido leer en los libros del maestro Samael, ¿no? En el libro de Medicina Oculta, en el libro El Tratado Esotérico de Teurgia, donde tenemos muchas oraciones que nosotros podríamos practicar con ese respeto al verbo y a la sabiduría sagrada. Y para comprobar esto, tenemos nosotros parte de la historia, ¿no? Otro artículo sobre San José de Cupertino. Y este santo fue canonizado por el 1600 aproximadamente, y él tenía como característica que cuando entraba en oración, activaba esa energía atómica, y por lo tanto, él levitaba, podía levitar y hacer una serie de milagros mientras estaba en ese estado de oración, en recuerdo de sí, conectado con su Padre. Entonces nos dicen que él constantemente entraba en éxtasis
y sus hermanos frailes lo veían flotar, levitar 3 metros de altura cuando entraba en oración, y era de lo más natural para él entrar en ese estado, o sea que él penetraba ya en ese espacio astral, ¿no? El maestro ha hecho un comentario respecto al acto sexual sagrado. Entonces yo la vez pasada vi una película de los esposos Curie y ahí más o menos yo entendí de que ellos practicaban la magia sagrada, ¿no? O sea, la novena esfera se llama, ¿no? Entonces, y eso le despertaba a ellos, o sea, es una oración, o sea, el acto sexual sagrado es una oración y les despertó a ellos la inteligencia, o sea, esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Tania. Efectivamente, ¿no? Las personas que ya, las parejas que ya están debidamente preparadas, que ya transmutan su energía en forma natural y que reciben esta bendición de su ser para poder unirse y eliminar algún yo. En ese proceso de la eliminación del yo tiene que haber oración, porque ellos de por sí no pueden eliminar nada. La que elimina es la madre. Entonces nosotros, como en ese acto de devoción y de humildad, siempre debemos orar para pedir esa asistencia de las fuerzas superiores de nuestro ser, para que nos auxilien. En el caso de esta pareja que estaba debidamente preparada para la eliminación del ego. Pero en el caso de una persona que está trabajando de forma personal, pues para lograr comprender, para lograr investigar, algo que nos va a ayudar a conocernos a sí mismos. O de repente también para servir al prójimo, ¿no? La orientación que requerimos. Y en cuanto a que esta oración es el medio para lograr este fin, que sería eliminar un defecto o conocer algo a profundidad, pues sí, eleva nuestra vibración y nos lleva hacia donde necesitamos ir para adquirir, como decía el maestro Samael, esa sabiduría que nos hace falta, ¿no? El maestro quería investigar sobre la Atlántida y ora a su madre en ese estado de éxtasis, de la meditación profunda, y logra ir a investigar en esos planos, en el plano astral, a investigar lo que pasó en aquellas épocas. El estado de oración ya requiere un nivel del ser equilibrado, ¿no? Es lo mínimo que nos pide nuestra madre, que aprendamos a equilibrar la relajación del cuerpo, la relajación de la mente y de las emociones. Eso es lo mínimo que nos pide ella, y se encargará luego de irnos guiando en ese proceso para profundizar en un estado de atención, de concentración y de meditación profunda. Y en esos estados se va logrando una vibración energética cada vez mayor. Sobre la Biblia, Mateo no 6, del 5 al 8, entendí que es importante el cómo, no solo el comunicarnos, ¿no? O a la oración, ¿no? Sino el lugar donde lo hacemos, y que Dios valora mucho el que podamos hacerlo de manera privada, ¿no? Sin, digamos, evitando de repente llamar la atención, ¿no? Como, es una comparación, recuerdo, y no que lo hagamos con sinceridad, entiendo, ¿no? Con transparencia y en Mateo 41, ujú, nos refiere, ¿no? Que, o yo entiendo de que tengamos, hay que hacerlo, ¿no? Esto siempre de manera frecuente o constante, para así no caer en tentación. Está malo. Muchas gracias, Elin, por recordarnos las dos bases bíblicas. Y ustedes alguna vez han experimentado una oración que ha nacido de la necesidad más profunda de su corazón. Entonces ustedes pueden entender a lo que se refieren estas bases bíblicas, ¿no? ¿Qué diferencia hay cuando alguien tiene una necesidad eh, interior de resolver algo, un conflicto, algún pesar muy profundo? ¿Cómo es esa necesidad que te lleva a una oración que es tan simple y a veces no la acompañan frases, sino que la acompaña simplemente una palabra simple como el perdón, ¿no? Como pedir perdón, como pedir una oportunidad? Es tan simple, es una sola palabra
que esa es la oración que sale de nuestro corazón. A raíz de esta gran crisis que se pueda vivir y que active a nuestra esencia, que es tan sencilla, tan simple para expresarse, pero que mueve toda nuestra naturaleza hacia esa fuerza del remordimiento, hacia esa fuerza de la humildad, ¿no? El que lo ha podido experimentar por alguna situación de su vida, se puede entender perfectamente esto que está ahorita mostrándonos Fernando, que es la base bíblica en la que se ve esta primera parte, ¿no? Que cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman que los vean en las sinagogas, ¿no? En las esquinas de las calles, orando, aparentando, pues, ser muy religiosos, ser muy respetuosos de la creencia o de la fe. Pero qué diferente es cuando una persona ha experimentado esa necesidad del corazón de pedir ayuda. Cuando entres a tu aposento, dices cerrar las puertas y incluso es arrodillarse y orar con humildad. Y ese entrar a tu aposento y cerrar las puertas también está reflejado en esa preparación que anula los sentidos y nos hace entrar en esta parte interna de nuestro corazón para orar de esa manera tan simple, pero tan profunda que tiene la conciencia. Así que ahí también está reflejado, ¿no? Esa preparación que debe haber para nosotros cerrarnos de todo lo externo y ubicarnos en nuestra conciencia. Respecto del libro, Uh-huh. no entendí la primera parte, ¿no? Respecto de, también habla, ¿no? Acerca de lo que también menciona en la Biblia, ¿no? Respecto de la importancia que, cómo Jesús oraba, ¿no? En secreto, ¿no? Entregándose, ¿no? Entiendo, al Padre de manera muy consciente, ¿no? Y, y también habla, por ejemplo, ¿no? De la parte de que la psicología, ¿no? Los psicólogos de repente de manera errada toman lo que es lo subjetivo con lo objetivo, porque entiendo que bueno, en una lectura no, objetivo viene a ser lo que es la luz, ¿no? La verdad, por así decir, la claridad, mientras que lo subjetivo viene a ser lo oscuro, lo tenebroso, ¿no? Y de ahí, bueno, ya comenta, ¿no? Acerca del Padre Nuestro, ¿no? Que es propiamente la oración y cómo se desdobla ello, ¿no? En la parte sí que no alcancé a entender es el contraste, ¿no? Que hace con lo que es el libro de los muertos de los egipcios. Esta parte no alcancé a comprender. No sé si por ahí me puedan explicar, por favor. Claro, el maestro hace referencia a estos libros sagrados que contienen enseñanzas que nos pueden ayudar a la regeneración, ayudar a encontrarnos con nuestro ser. Y en estos libros de los egipcios, cuando hablan sobre la muerte, por ejemplo, también hay toda una serie de oraciones que ayudan al alma de esta persona que se está preparando para desencarnar, para lograr encontrarse con su ser. Entonces, todas estas oraciones que están inmersas en los libros sagrados nos van a guiar en un proceso de regeneración, de purificación, como también es el Padre Nuestro, ¿no? En cada una de sus peticiones, lo que hace es llevarnos por un proceso de regeneración, para que nosotros podamos volver al Padre. Y eso es lo que encierran esas 7 peticiones. Por ejemplo, si nosotros comenzáramos y preguntáramos una de las primeras frases, la segunda frase, que dice, santificado sea tu nombre. Por esa frase, ¿qué podríamos nosotros entender así en un nivel muy básico que todavía estamos pasando en esta antecámara? ¿Qué es lo que podríamos entender? ¿Cómo podríamos eso llevarlo a la práctica y que nos ayude en nuestro proceso de regeneración? Que su nombre es sagrado, que el nombre es sagrado, que es... No, es lo que primero que puedo entender, ¿no? Santificado sea tu nombre, que su nombre es sagrado. Bien, Eli, muchas gracias. Santificar, ¿no? Está muy referido a purificar. ¿Cómo purificaríamos el verbo, o la palabra, o el nombre? Y ahí estamos haciendo una
una referencia a lo que sería cumplir con el sexto mandamiento. En la medida que nosotros purificamos la energía creadora, purificamos el verbo y la santificamos, ¿no? Porque la estamos limpiando. Entonces ahí ya nos está guiando hacia la regeneración, la oración del Padre Nuestro, porque es una de las bases, ¿no? La primera frase nos dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces sabemos que nuestro ser está en mundos superiores. ¿Cómo llegaríamos a Él? Santificando su nombre. Es decir, entrando en esa castidad, entrando en ese respeto hacia esa energía sagrada, tanto en el verbo como en el uso del sexo. Podríamos regresar a Él, ¿no? Que está en esos mundos superiores o que está en esos estados de conciencia despierta. Ahí podríamos nosotros encontrarnos con Él. Y así iríamos nosotros tratando de entender en este nivel básico lo que sería el Padre Nuestro. Poco a poco, ¿no? Porque después, más adelante, tenemos otra clase que habla sobre esta oración del Padre Nuestro, en la que nuevamente se toca este punto, pero en algo más profundo, ¿no? Cada vez un poquito penetrando en estos misterios. Y luego dice, venga a nosotros tu reino. ¿Y qué podríamos entender por esta frase? Yo lo que entiendo por venga a nosotros tu reino es que estamos como pidiendo ser tan puros como para estar en el mismo sitio que está Él. Sí, también, por supuesto, Adriana, muchas gracias por participar. En la medida que nosotros vamos despertando conciencia, vamos accediendo a esos mundos internos. Esos mundos internos es donde radican esas partes de nuestro ser, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo en la siguiente clase también, cómo esas partes de nuestro ser están en diferentes niveles dentro de ese rayo de la creación. Y cuando la persona despierta su conciencia, tiene acceso a esos mundos internos que vendrían a ser parte del reino, ¿no? Del reino celestial o del Padre. Bien, entonces, hágase, Señor, tu voluntad, dice así en la tierra como en el cielo. En cuanto a la voluntad de nuestro Padre, en nuestro estado actualmente, como no tenemos una conexión directa con Él, no podemos escucharlo o estar a sus pies. Entonces nosotros tenemos estas leyes, las leyes que nos ayudan a entrar en orden y a estar cerca de esa voluntad que quiere nuestro ser para nosotros, que es estar siempre en equilibrio, despertando nuestra conciencia, ayudando al prójimo, ayudándonos a nosotros mismos, de acuerdo a las leyes. Así que hacer la voluntad del Padre implica que nosotros conozcamos de leyes cósmicas, ¿no? Tanto esas leyes superiores como las inferiores, que son las que nos atrapan y las que no nos dejan hacer su voluntad. Así que tiene mucho que ver con la preparación y salir de la ignorancia de estas leyes superiores que existen en el cosmos y que lamentablemente no tenemos conocimiento ni referencia de ellas en esta sociedad o en este mundo material. Salir de la ignorancia y sobre todo salir de la debilidad. Muchos de nosotros no nos abocamos de lleno a este conocimiento porque estamos muy débiles y porque no hemos entendido cómo es santificar el nombre del Padre. Y si ustedes comienzan a analizar frase por frase, se van a dar cuenta de que hay un lenguaje dialéctico, hay un ordenamiento para regenerarnos. Y justamente se da en esta oración y que nosotros podríamos analizar, no importa un nivel muy básico como lo estamos haciendo ahora, lo importante sería empezar a salir de la ignorancia, porque tenemos los libros sagrados, tenemos las oraciones, pero no las podemos interpretar por esa debilidad para salir de la ignorancia. Profesora, y un poquito más si podría ampliar sobre el saber sufrir, saber callar, saber abstenerse y saber morir. ¿Es así como va en orden? De arriba hacia claro. abajo.
Sí, Jenny, muchas gracias. En la lectura hemos visto las recomendaciones del maestro y efectivamente, ¿no? Ese orden podríamos nosotros experimentarlo desde ya, ¿no? Quizás hemos tenido en este curso, a lo largo de estas 29 clases, hemos tenido muchas dificultades o hemos tenido impedimentos para poder cumplir con nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber? Como estudiantes, como aspirantes en este curso virtual, pues tenemos que ver el video, tenemos que tomar nota de la tarea, tenemos que desarrollarla, tenemos que trasladar esto a nuestra vida diaria y tendríamos pues que dar ese aporte final, producto de todo este proceso de sacrificio para esta reunión. Todo eso es nuestro deber como aspirantes que estamos llevando este curso esotérico de sabiduría. Entonces, saber sufrir está muy relacionado con este sacrificio, ¿no? Qué bueno sería que todos nuestros sacrificios y esfuerzos representaran ese sufrir, pero un sufrir que nos va a dar un fruto que es de tipo superior. Luego, saber callar en el sentido de que debemos respetar a los demás, ¿no? Estamos en este curso recibiendo conocimiento, pero ya comienza el ego a juzgar a los demás, a criticar a los demás. Y entonces ese saber callar también implica observar, entender al prójimo y vernos reflejados nosotros. Entonces ya no sale una palabra de crítica de nuestra boca porque nos estamos viendo reflejados. Y aprendemos a callar en el sentido de respetar al prójimo, que también tiene ego igual que nosotros. Y hay que respetar cuando pues comete errores, al igual como probablemente a nosotros también nos observan y no nos critican. Entonces, saber callar es muy importante. Luego, saber abstenerse en el sentido de lo que quiere el ego. Cuando el ego busca satisfacción, hay que aprender a saber abstener y saber cuidar la energía, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Mental, emocional, motor, instintivo, sexual. Y saber morir, que sería pues el objetivo máximo, que aprendamos nosotros a conocer a nuestro yo, que aprendamos a cómo se formó, por qué se formó, en fin, eso lo vamos a ver más adelante. Y una vez que nosotros comprendemos eso, saber orar para poder morir. Porque de hecho ya tenemos claro que nosotros solos no podemos morir. Necesitamos la asistencia de esa parte sagrada de nuestro ser, que es la Madre Divina. Y ese proceso lo podemos ver en nuestra vida diaria. Así como lo has mencionado, Jenny, lo podemos ver porque eso es lo que practicamos en estos cursos cuando estamos en este conocimiento, tratando de aprender a sufrir, tratando de aprender a abstenerse, tratando de hacer todo este proceso en forma consciente, ¿no? Y Lady nos dice, entonces hacer la voluntad de nuestro Padre significa orar y trabajar sobre sí mismo y comprender nuestros defectos para eliminarlos, asistidos por nuestra Madre Divina. Efectivamente, Lady, muchas gracias porque haces la síntesis de todo lo que estamos conversando. Y hacia eso va enfocado este tema, a abrir un poco esas capacidades de nuestro corazón para orar en ese estado de meditación, en ese estado de recuerdo de sí, de autoobservación. Vamos integrando todo lo que hemos aprendido y que se manifieste en forma espontánea por esa fuerza de la necesidad de cambio. Que si no la tenemos, podemos pedirla. Justamente hacer una oración para pedir esa necesidad de cambio que nazca en nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su intervención.